Hola muchachos, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Les doy una cordial bienvenida a esta segunda web del curso de planificación territorial. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Me encanta saludarlos. Bueno, chicos, como les dije en la invitación, el día de hoy vamos a trabajar algunas temáticas que les van a ayudar a complementar todos los temas que estamos trabajando ahorita en la actividad 3. Entonces, antes de continuar, o sea, o de eh, dar inicio a esta temática o hablar un poquito sobre lo que es todo lo que tiene que ver con metodologías y herramientas de planificación, vamos a resolver algunas dudas, preguntas e inquietudes que se han generado y que he podido visualizar dentro de los foros de esta tarea. Algunos estudiantes de manera personal me han solicitado pues explicación. De pronto la guía no les ha quedado clara y pues aprovecho esta parte de la clase pues em, para poder hacer como un repasito y leer un poco la guía. ¿Listo? Bueno, chicos, una pregunta. ¿Estamos viendo la pantalla? ¿Están viendo en la pantalla la guía? Sí, señora. Listo, vale. Por favor, me hablan, me contestan, me dicen porque no los estoy viendo. Bueno, listo. Entonces estamos, como les dije, en este momento nos encontramos en la tarea 3, que es aplicación de métodos y herramientas de planificación en contextos rurales y urbanos. Actividad es colaborativa, inició el 19 de marzo y termina el 19 de abril. El 19 de abril sería de este domingo, no, sí, de este domingo en 8. Sí, de este domingo en 8 terminaría esta tarea exactamente. Ya les voy a decir, voy a revisar acá en el campus la agenda para que tengan claro exactamente cuánto es el tiempo que nos queda, los días que nos quedan para que ustedes eh, vayan haciendo, aunque ya la gran mayoría ha trabajado, han aportado, han participado dentro del foro. Entonces, lo importante, chicos, es que lean muy bien y describan muy bien y entiendan la guía está muy fácil de entender. Ay, Dios santo, pero por el 13 de abril quedan 3 días para que se acabe esta actividad. No se acaba el 19, sino el 13. Entonces en la guía está mal. Me había dado cuenta. ¿Están viendo la guía, chicos? Bueno, no se acaba el 19, sino el 13. Acá estoy revisando la agenda. No sé por qué la agenda quedó configurada. Ah, no, mentira, chicos, perdónenme la vida. Es que esta es la del 16-2. Perdón, discúlpenme. Dios mío, me metí No se al asustó. curso. Sí, 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 perdón. Este es que yo también tengo el curso en 16-2. Sí, dije, pero ¿cómo así? Perdón, chicos. Es un lapsus de equivocación del docente. Bueno, la tarea 3, sí, efectivamente, el 19 de abril, yo sí decía, nos quedan 9 días. Me parecía extraño que me hubiese quedado mal la guía. Listo, espérenme un segundo, qué pena. Era un chiste, estaba en cámara escondida. Bueno, chicos, entonces, en esta tarea estamos trabajando todo lo que tiene que ver con la temática de resultado de aprendizaje 2, que se aplica de manera adecuada métodos y herramientas de planificación territorial, desarrollando habilidades para seleccionar, adaptar e implementar metodologías pertinentes en contextos rurales y urbanos. Entonces, para que nos entendamos y contextualizamos, que nos quede clara la guía
o sus participaciones vienen estructuradas para hacerlo de manera individual y para hacerlo de manera colaborativa. Entonces, la guía está muy clara. La actividad consiste en lo siguiente, la actividad individual. Primero que todo, cada estudiante debe participar en el foro respectivo ubicado en el entorno de aprendizaje tarea 3. Cada estudiante debe seleccionar un rol para el desarrollo del trabajo colaborativo, debe socializarlo, o sea, ustedes deben escoger cada uno cuál es el rol. ¿Por qué es importante? Yo no es que vaya a calificar el rol que escoja cada uno. Pero más que una calificación, chicos, al determinarse un rol dentro de cada uno de los foros que les permite a ustedes poder ejercer responsabilidades como equipo, como grupo. No quiere decir que si yo escojo el rol de compilador, o sea, de entrega, entonces la responsabilidad va a radicar solo en mí. No, la responsabilidad es de todos. Simplemente que por el hecho de escoger ese rol, pues tengo que asumir una responsabilidad, ¿sí? Me han llegado, digamos que en la tarea 2 tuve varias, digamos, situaciones donde los estudiantes me escribían y me decían, profe, lo que pasa es que la responsabilidad era de fulano de tal y fulano no se comprometió, por eso le envío el trabajo después de tiempo, por favor, súbanos la nota. No, no les voy a subir la nota, chicos, porque este es un curso, empezando que no es de primera matrícula, es un curso donde ustedes ya llevan un recorrido suficiente en la universidad y ya conocemos la metodología. Segunda cosa importante que quiero dejarles muy claros en esta web es que las participaciones, faltando 3 días para cerrarse, la actividad no las tengo en cuenta. O sea, es una actividad donde ustedes tuvieron más de un mes para poder hacer sus participaciones. Entonces, no me parece justo que hay estudiantes que faltando 2 días o el último día hacen todos los 3, 4, 5 aportes individuales y aparecen en el trabajo. Entonces uno dice, si acaban de aportar, ¿cómo participaron o cómo aportaron dentro del foro? ¿Listo? Esta actividad tuvieron un mes, empezó el 19 de marzo y finaliza el 19 de abril. Ha sido un mes donde ustedes han venido trabajando. Otra situación que se ha presentado, que quiero dejarlas muy claro con ustedes, chicos, para que la tengan en cuenta no solo en este curso, que la tengan en cuenta en la gran mayoría de cursos, chicos. Hay estudiantes que dicen, no, profe, pero es que nosotros trabajamos por WhatsApp, me mandan los pantallazos de WhatsApp, suben los pantallazos de WhatsApp al foro. Chicos, eso está prohibido. Yo no les digo, no les puedo decir que no abran sus grupos de WhatsApp, ábranlos. Yo no tengo ningún inconveniente porque pues eso no es función mía ni soy quien para decirles que no lo hagan. Pero sí soy la docente para decirles que el WhatsApp no es una plataforma dispuesta para que como evidencia de participación o de trabajo colaborativo de ustedes. Puede que ustedes hayan participado mucho y hayan trabajado por el WhatsApp porque de pronto es más rápido, porque bueno, se les facilita más porque ustedes quieren, porque por ejemplo, si ustedes me dicen, profe, tenemos un grupo en Teams y hablamos por Teams y me mandan los pantallazos, es diferente, porque Teams es una plataforma que es de la universidad, que la tenemos activa por ser estudiantes, por ser docentes. Pero chicos, es súper ilógico que ustedes teniendo un foro, teniendo un espacio dispuesto donde están los 5, los 4 integrantes del grupo para poder participar, ¿cuál es la necesidad de usar otros medios? Yo sé que algunos me dicen, no, profe, es mucho más rápido, es mucho más cómodo. Sí, yo lo entiendo, pero deben participar dentro del foro, debe quedar evidencia dentro del foro. Muchas veces se comunican entre ustedes en el WhatsApp, algún compañero queda por fuera, el compañero ha venido participando, ha venido aportando y al final queda fuera del trabajo. Entonces, son muchas situaciones que para uno como docente, uno dice, bueno, ¿aquí qué hago? Entonces, de todos modos,
uno se da cuenta quiénes participan, quiénes son proactivos, quiénes hacen su función. Hay estudiantes que hacen su función súper eficiente, su rol, escogen su rol y se apropian del rol que escogen. Alertas, muchachos, quedan tantos días, por favor, enviemos los trabajos, el aporte, no sé qué. Eso está muy bien, pero hágalo en el foro, chicos, porque esa es la única herramienta que yo tengo en este momento y para tal fin está dispuesta. Si no, la universidad iría, pues lo sincronizaría con el Teams o con el WhatsApp y para uno poder revisar. Entonces, no es lógico. Entonces, tengamos en cuenta esto. No estoy diciendo que no lo usen. Úsenlo, pero no es la plataforma dispuesta para tal fin. ¿Listo? Otra cosita, ya que estoy hablando, para que no se me pase, que eran cositas importantes que quería hablar con ustedes, de situaciones que se han presentado, he visto en los trabajos que ustedes, no todos, hago la aclaración a manera general. Hay algunos grupos que están incorporando o integrando a los trabajos finales estudiantes que no participaron, que uno dice, pero fulano de tal, ¿por qué está en este trabajo? Y yo reviso los foros, chicos, mire, de una cosa que ustedes pueden estar completamente seguros es que yo reviso con coma, puntos, cuántas veces entraron, cuántas veces no entraron. Yo estoy súper pendiente. Entonces yo valoro mucho a quienes participan activamente, pero también tengo en cuenta a quienes no lo hacen y lo hacen como entrar a saludar. Ay, eso yo participo y el docente no se da cuenta. Eso yo entro y saludo y escribo cualquier cosa y el docente no se da cuenta. Yo me doy cuenta. Listo, chicos. Si se van generando preguntas, dudas, inquietudes, levantemos la manita, que es que yo no los veo a todos. Y ahorita que yo termine mi intervención, les doy la palabra. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué otra cosa era lo que quería decirles? Lo de anexar, bueno, si me voy acordando, les voy diciendo. Bueno, entonces vamos a continuar con la explicación de la guía, que para algunos no ha sido como muy, no les ha facilitado. Actividad individual. Entonces ya escogimos los roles. La segunda acción que deben realizar, seleccionar una herramienta de planificación territorial desde el anexo 2. Cuando ustedes ingresan a la plataforma, descargan la guía, en la parte de arriba está el anexo y está los dos anexos que tienen para esta actividad. No sé ¿qué están viendo? ¿La guía o están viendo la plataforma? Aló. La guía, tutora. ¿La guía? Sí, señora. Espérame un segundo. Es que quiero explicarles muy bien porque me gusta que queden las cositas, les queden bien claras. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces estamos viendo la plataforma, ¿cierto? Entonces estamos trabajando y esta explicación es para todas las tareas. Estamos en la tarea 3. Acá en donde dice guía le damos clic y se despliega la guía. ¿Sí? Entonces, ahí, por favor, apagamos los micrófonos. Listo. Entonces, aquí cuando van a descargar la guía, aquí está el anexo A y está el anexo 2. El anexo A es como una plantilla para entregar los informes y el anexo 2 es la distribución de las herramientas. Es como una matriz donde vienen 5 herramientas para que cada uno escoja. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta dónde se encuentran los anexos en esta actividad, en esta y en cualquier actividad. ¿Listo, chicos? Bueno, vamos a continuar revisando la guía. Entonces, dice seleccionar la herramienta de la matriz 2, distinción de herramientas metodológicas. 3. Analizar la herramienta seleccionada teniendo en cuenta los siguientes ítems. ¿Qué es? ¿En qué situación se aplica? Características principales, pasos a su aplicación.
aquí en esta partecita 3 me generó curiosidad porque varios estudiantes me preguntaron, profe, ¿yo cómo contesto esas preguntas? Yo le dije, lo invito a que vuelva y lea muy bien porque está muy claro. Ahí lo que ustedes deben hacer, ¿qué es? Seleccionar de esa matriz 2, hay 5 herramientas o 5 instrumentos de planificación. Que me acuerde, está la DOFA, está la matriz de Bester, está la participación prospectiva, está participación, bueno, en este momento se me escapan 2. Listo, entonces lo que se debe hacer es que cada uno selecciona una herramienta, consulta qué es esa herramienta, en qué situaciones la puedo aplicar, qué características principales tiene, cuáles son los pasos para su aplicación, cómo está en la matriz. Pero lo único es que eso lo debe hacer cada uno. Otra cosa, cada uno debe dentro del foro aportar. Soy Joana Cristina Castro Niño y escogí la matriz DOFA. Entonces, consulto todo lo que yo encuentre, cómo se hace, cómo se aplica, qué características fundamentales debe tener, cómo debo elaborar una matriz DOFA, cómo se divide la matriz DOFA o el instrumento y lo aporto dentro del foro. No en un documento adicional, sino directamente dentro del foro, porque la idea es que cada uno aprenda a utilizar las cinco herramientas que yo les estoy planteando dentro de la matriz. ¿Vamos claros hasta acá, chicos? ¿Quedó entendido cómo es la participación individual dentro de los foros de cada uno de los estudiantes, individual de cada uno, obviamente, para que me entiendan? Porque esta ha sido la pregunta muy repetitiva de varios estudiantes. Entonces, ¿vamos claros? ¿Quedó claro cómo deben participar? Sí, señora, muy claro, profe. ¿Sí? Listo. ¿Para los demás también? Sí, señora. Correcto. Listo. Sí, profe, Bueno, yo hice ya mis aportes. sí, la gran mayoría los ha hecho, chicos. Yo sé que por eso lo estoy haciendo así muy rapidito. ¿Listo? Entonces deben revisar los documentos. Para el desarrollo de esta actividad se requieren los siguientes materiales. Entonces aquí se les dan algunas referencias bibliográficas. Hay un OBI para que lo revisen y listo. La actividad colaborativa, entonces el grupo de estudiantes selecciona un caso real rural. Eso lo deben plantear entre ustedes, cualquier caso, y aplicarán al menos 2 herramientas y métodos de diagnóstico de planificación territorial o las que se requieran según la necesidad de la problemática del caso. La actividad incluye una etapa de selección del caso, análisis, adaptación metodológica al contexto y presentación de resultados. El grupo colaborativo debe entregar un documento final que contenga el análisis y síntesis de resultados en la plantilla de informe de actividad anexo A, que en esa plantilla deben hacer esa entrega final teniendo en cuenta los ítems solicitados en dicha plantilla. No me voy a entrar a explicar la plantilla porque la plantilla está muy fácil. ¿O hay alguna duda con respecto a esta actividad? Ya aquí vuelvo y les explico paso a paso dentro de la guía. Son 6 pasos que se deben seguir. Entonces, el primer paso, la revisión de las fuentes bibliográficas, ¿cierto? El paso 2, analizar la herramienta seleccionada y socializarlo en el foro. El paso 3, seleccionar un caso que es de manera grupal, que el grupo elige de un territorio o de un territorio bien sea rural o urbano y van a hacer ese análisis teniendo en cuenta en el anexo. El paso 4, seleccionar la herramienta y métodos que se requieren. Deben justificar por qué eligieron esas herramientas para ese caso que escogieron y organizar todo para llevar a cabo el ejercicio al caso elegido. Y 5, de manera colaborativa, elaborar el análisis y síntesis de resultados en la plantilla de informe de actividad anexo A, teniendo en cuenta los ítems solicitados. Un solo integrante del grupo debe entregar la tarea. Entonces, creo que están más que claros cuáles son los pasos. Entonces, lo que se busca en esta actividad 3, es que cada uno, ustedes, o sea, cada integrante debe seleccionar una herramienta, debe aportar dentro del foro, explicarle a sus compañeros la herramienta que escogieron,
dejando toda la información y al final, teniendo esa información, cuando vayan a hacer el análisis del caso, pues esas son esas 5 herramientas. ¿Cuál de esas 5 ustedes podrían utilizar o pueden utilizar otra? No, porque herramientas hay muchas. ¿Listo? Bueno, entonces voy a hacer una ronda de solución de preguntas que veo varias manitas levantadas. Gilmer, señor, tiene la palabra. Gracias, tutora. Bueno, yo ya hice mis aportes y bueno, usted ya me realimentó. La pregunta es respecto a la parte colaborativa. ¿Podemos escoger una cuenca o ¿Una qué? ¿Una cuenca? Sí, una cuenca? Sí, señor. sí, claro. Ok. Esa Sí, es cuenca como debe digamos, tener alguna problemática. Pueden escoger, o sea, ¿cómo les explico? La cuenca es un ejercicio excelente. Entonces, ¿dónde va la agilidad de lo que ustedes entendieron? Y de pronto hoy les voy a dar muchas más ayuditas para que puedan interpretar mejor su caso y escogerlo con lo que vamos, la temática que vamos a ver hoy durante esta web, ¿cierto? Entonces, la idea es que ustedes como equipo sepan elegir los instrumentos correctos para poder hacer ese análisis y planificar esa cuenca. Eso no tiene ningún problema. ¿Les sirve? Perfecto. ¿Listo? esto, doctora, No, señor, con gusto. Héctor, tiene la palabra. Buenas tardes, compañeros y tutora. Buenas tardes. Profe, frente a la actividad colaborativa, eh, hay que aplicar dos herramientas o metodologías para esa parte, ¿sí? Dos, como mínimo. Dos como mínimo, pero si ustedes como grupo determinan que pueden aplicar otra, pues aplíquenla. O sea, la idea es que el O sea, ejercicio les quede bien hecho y dale, profe. entendido. O sea, ubico mi caso, digamos, mi problemática, sí, de cierto modo, aplico mis dos o mis tres herramientas Sí, y, señor. y, o sea, y voy al anexo y lleno todo lo que me pide ese anexo, Sí, señor. basado en lo que yo analicé de esas dos herramientas y por la problemática. ¿Sí es así? Sí, señor. Ah, listo, profe. Vale, muchas gracias. Muy gentil, muy Bueno, amable. no, señor, con gusto. José Jason, tienes la palabra, señor. Sí, profe, buenas noches a todos. Profe, Buenas noches, señor. pues yo quería preguntarle, bueno, el panorama básicamente de uno de mis casos, pues obviamente ya escogimos uno de los casos como grupo, pero un caso propuesto, quería saber si de pronto se hizo de acuerdo al anexo, pues yo seguí todos los pasos, pues yo planteé en mi territorio, bueno, en el territorio X, una situación que la enfoqué hacia el tema del saneamiento, o sea, de la propiedad rural. Entonces, una Sí, problemática de acceso a la tierra de varios campesinos enfocados hacia el catastro multipropósito, donde pues me fui por ese lado y pues de acuerdo a las herramientas y las de la matriz, pues ahí escogí dos, con lo cual pues esa problemática la fui enfocando de acuerdo a eso. Entonces, no sé si también estaría bien. no, también está bien, está perfecto, pero ¿estás trabajando solo? No, profe, no, ya, no, en grupo, obviamente Ah, estamos ok. trabajando en grupo, sí, todo, y pues ya, La idea ya, es que todo, exacto, que todos la escojan, ¿no? Que todos estén de acuerdo, que todos aporten, que todos entiendan, porque es que el ejercicio es lo que yo busqué con este ejercicio, ¿qué es? Que ustedes se vayan a un entorno real, que ustedes en algún momento puedan participar de un proceso de planificación territorial dentro de algún ente territorial como una alcaldía, una gobernación, quién quita que dentro del gobierno nacional. Entonces, la idea es que vayan teniendo nociones, entonces, que todos participen. Y adicional, les va a servir para cuando ya hagamos el ejercicio que vamos a hacer de manera virtual para el componente práctico. ¿Listo? Pero hoy no vamos a hablar de componente práctico, solo que que una cosita que me hizo acordar, José, ahorita que intervino, es importante, muchachos,
ya están abiertos en cada una de sus zonas para que por favor se inscriban al componente práctico. Ahí está, ese componente práctico se va a llevar de manera virtual, lo voy a realizar yo. Entonces, chicos, es importante que asistan a ese componente práctico, por favor. Se va a hacer 100% virtual, no va a haber trabajo de campo por planificación territorial. Entonces, solo planificación. No, si tienen otros componentes, pues obvio que sí sí tienen que asistir a una salida de campo. Pero planificación, este periodo, pues por el tema de que son muchos estudiantes y hay en muchas zonas del país y en algunas zonas, pues el tema del conflicto, que no hay tutores. Entonces, la líder nacional de componente, pues decidió que se hiciera de manera virtual. Yo ya tengo diseñada esa guía para componente virtual, entonces sí me es importante y los invito. Obviamente les voy a mandar la invitación. Hay algunos que ya se inscribieron, ingresen en el OI, ya tuvo que haberles aparecido para que se inscriban. Si alguno tiene un inconveniente o que no les aparece o de pronto ingresaron en su zona y ya no hay cupos, me avisan, me escriben al Teams, me dicen de qué cursos son. Profe, soy del curso de planificación, tengo este inconveniente y yo les colaboro para poderlos inscribir. Si no han podido inscribirse, ¿listo? Pero todos se deben inscribir, todos, 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 porque a todos tengo que calificarlos, pues a quienes presenten en la actividad no. Entonces, esa era otra información importante que tenía que darles. Bueno, ¿qué más preguntas tenemos? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿No hay más preguntas sobre la actividad de la tarea 3? Vamos bien. Listo, chicos. Entonces, espérenme en un momentico. Espérame en un segundo. Gracias, chicos. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, como les dije, espérenme que no me aparecen las diapositivas. Listo. ¿Ya están viendo las diapositivas? Señora. ¿Sí? Bueno, chicos, es que las hice en Canva y no lo hice directamente, sino que las descargué en PDF por si las necesitan, podérselas compartir. Entonces, por eso aparece así. No sé
No sé a ustedes cómo les está pareciendo, pero es que las tengo en PDF. Espérenme en un segundo, tomo un pantallazo. Y ya. Bueno, espérenme en un segundito, un segundito. Espérenme en un segundo. Dios. Espérenme. Yo hablando y usted tenía apagado el micrófono. Bueno, entonces, como les dije, en esta segunda web vamos a hablar sobre todo sobre la temática que estamos trabajando en la tarea 3, que hablas donde estamos trabajando, el resultado de aprendizaje 2, que habla sobre aplica de manera adecuada métodos y herramientas de la planificación territorial, desarrollando habilidades para seleccionar, adaptar e implementar metodologías pertinentes en contextos rurales y urbanos. Listo. Entonces, vamos a hablar sobre algunas, porque existen realmente son una gran variedad de herramientas de planificación territorial que existen. Vamos a tratar dentro del curso, pues estamos hablando de las más comunes, de las más, digamos, pertinentes, de las que más utilizamos y las que son más eficientes y nos permiten recolectar una información más concreta y poderla, digamos, organizar según las necesidades, según las características y condiciones que nosotros necesitemos. ¿Listo? Entonces, las metodologías de la planificación dentro de la planificación territorial existen y se necesitan diferentes metodologías y estas metodologías que permiten o a dónde nos llevan a orientar, comprender, analizar y proyectar un territorio. Entonces, cuando nosotros realizamos un proceso de planificación, nosotros lo que buscamos es orientar, ¿cierto? Orientar, necesitamos tener un norte, un oriente para dónde vamos, qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a buscar, cuáles son esas condiciones y características de un territorio que yo necesito saber, necesito conocer, necesito comprender. Recolecto esa información utilizando diferentes metodologías, hago un proceso de análisis con algunas herramientas y metodologías y esto que nos lleva o que me permite proyectar un territorio. Estas metodologías que nos permiten diagnosticar diferentes problemáticas. Por eso, cuando su compañero me decía, ¿puedo escoger una cuenca? Claro que sí, una cuenca nos permite, tiene infinidad de problemáticas. Nos permite construir escenarios y formular diferentes estrategias sostenibles en contextos bien sea rurales o urbanos. Bueno, ¿qué son las metodologías de planificación? Entonces, primero que todo, es un conjunto de procedimientos y herramientas. ¿Para qué? Que ya se lo repetí anteriormente, organizar, analizar y proyectar el territorio. Otra característica importante de las metodologías es que nos permiten pasar del diagnóstico a la acción. O sea, nos permiten que toda esa información, ¿cierto? Todas esas
esa información que yo recolecto de ese territorio, yo la puedo llevar a la acción. Entonces, ¿qué es llevarla a la acción? Es poder implementar acciones correctivas, acciones preventivas, desarrollar ciertos programas, ciertas actividades para poder organizar y poder mitigar y poder mejorar aquellas características o aquellas condiciones que yo haya encontrado dentro de ese territorio o esas falencias, ¿cierto? Otra característica importante de estas metodologías es que se aplican según unos objetivos, según el contexto, según el tipo de territorio y los actores que vayan a estar involucrados dentro del proceso. Entonces, cuando nosotros hablamos de metodologías de planificación, hablamos de metodologías tradicionales. Entonces, vamos a hablar primero de las metodologías de planificación. Entonces, cuando hablamos de estas metodologías, dentro de estas metodologías de planificación, podemos encontrar metodologías tradicionales, metodologías prospectivas, metodologías participativas, sistémicas e integrales, mixtas o integradas. Y dentro de estas vamos a hablar de cada una de estas. Entonces, primero que todo, vamos a hablar de las metodologías tradicionales. Entonces, cada una de las metodologías tienen un enfoque principal. Entonces, esta metodología tradicional, ¿cuál es el enfoque? Es un enfoque técnico y normativo que nos permite, que está orientado, que nos permite a qué? A un ordenamiento físico del territorio en lo que es en el contexto normativo. Siempre que haya un proceso un proceso de planificación territorial, es importante utilizar las metodologías tradicionales porque ellas nos permiten basarnos en qué, en la norma, en las leyes. Nosotros no podemos, o los entes territoriales, o si digamos uno como profesional va a participar, no podemos pretender hacer un proceso de planificación sin tener un soporte normativo. Entonces, estas metodologías, ese es su enfoque principal. Entonces, los principales tipos de metodologías tradicionales tenemos la planificación normativa, que es todo lo que tiene que ver con normas, la planificación física y urbanística, que también está establecida dentro de ciertas normatividad. Tenemos la planificación estratégica, entonces todas estas planificaciones, ¿cómo lo podemos llevar a un ejemplo para entenderlo? Eso está estructurado dentro de un EOT, de un POT o de un EOT. Recuerde que estas herramientas son muy comunes. Entonces, en este caso, las herramientas que podemos utilizar es un diagnóstico técnico, una matriz DOFA, podemos hacer un análisis de variables territoriales. Todas estas metodologías se utilizan o se enfocan en todo lo que tiene que ver con la normatividad. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta acá? ¿Preguntas de esta metodología? Si hay preguntas, me van diciendo, chicos, porque yo no veo cuando levantan la manita. ¿Queda claro hasta acá? De mi parte, sí. Listo. Entonces, esto es importante, chicos. Este cuadrito quiero, por eso lo puse como una nota, entre comillas, naranja, para que no se olviden jamás. Cuando nosotros utilizamos las metodologías tradicionales, que son los esquemas o los planes de ordenamiento territorial, es importante que ustedes tengan en cuenta cuál es esa clasificación, por qué yo hago un POT, por qué este pueblo tiene un EOT, por qué este tiene un BOT. Entonces, es importante. Y este cuadrito es importante que no se lo aprendan de memoria, pero lo tengan en cuenta. Entonces, cuando se utiliza o se aplica el instrumento POT, que es el Plan de Ordenamiento Territorial. Eso es cuando contamos en un municipio o una ciudad de más de 100.000 habitantes. ¿Cuáles son esas características principales que puede tener o que tiene un POT? Es un instrumento completo y de largo plazo, o sea, se diseña para largo plazo. Esos planes de ordenamiento territorial, voy a hablar porque conozco el proceso, digamos, municipal. Cuando hay cambios de alcaldías, digamos que esos planes de ordenamiento territorial, algunas
algunos se diseñan durante un periodo, digamos, de un alcalde, ¿cierto? Y el alcalde el siguiente que entra revisa si ese plan de ordenamiento territorial le conviene según sus políticas y según sus promesas y según sus cosas, y le hace algunas mejoras o simplemente lo cambia. ¿Listo? Entonces, por eso dice que es un instrumento donde está completísimo, es súper largo, define todo lo que es la parte rural, todo lo que es la parte urbana, todo lo que es la parte ambiental, sostenible, económica, social de un territorio. En este caso, pues, digamos, de un municipio. El plan básico de ordenamiento territorial, ese instrumento se diseña cuando tenemos una población municipal de 30.000 y 100.000 habitantes. Esta característica principal de este instrumento es un nivel intermedio. No, ese no es, digamos, tan completo como es un POT. Entonces combina lineamientos urbanos y rurales con menor complejidad técnica. O sea, es más un resumen, es más unas características no tan profundas como las puede llevar el plan de ordenamiento territorial. El otro instrumento que podemos utilizar dentro de las metodologías tradicionales que podemos contar es el esquema de ordenamiento territorial. La población municipal, cuando hay población municipal, para poder hacer un esquema es menos de 30.000 habitantes. Entonces, la característica principal de este instrumento es simplificado. Es con enfoque en la organización básica del territorio y el uso del suelo. O sea, es un documento o un instrumento muy simple que solamente se enfoca hacia la distribución básica de ese territorio y los usos y el uso específico del suelo de ese territorio. ¿Listo? Entonces, estas metodologías se apoyan en expertos, mapas, regulaciones y procedimientos formalizados. Son útiles para definir el uso del suelo, para zonificación, infraestructura, pero pueden quedarse cortas si no se considera la participación ciudadana ni los escenarios futuros ambientales. Por eso quiero que ustedes lo tengan en cuenta, no se les olvide, chicos, saber qué tipo de instrumento y el tipo de población o la cantidad de población y cuáles son las características. Esas características principales nos permiten darle la importancia y la relevancia a ese instrumento. Entonces, cuando se aplican estos instrumentos, siempre están apoyados en profesionales que sean expertos. Se hacen sistemas de georreferenciación en este momento. Por eso, la gran mayoría de planes de ordenamiento territorial y de esquemas de los municipios y de los departamentos se han ido modificando, porque la inclusión de las SIC, de los sistemas de georreferenciación, ha sido un instrumento muy importante para mejorar estos procesos, porque nos permiten zonificar, nos permiten poder, digamos, dar resultados aún más eficientes del uso del suelo, ¿cierto? Nos permiten poder a un territorio, a un municipio, a un departamento, poder determinar cuáles son esa infraestructura que yo puedo, tanto infraestructura vial, infraestructura industrial, cualquier tipo de infraestructura, cómo la puedo mejorar, dónde puedo yo como municipio o como departamento buscar una zona que me quede 100% industrial para poder empezar a manejar los escenarios futuros de ambientalmente sostenibles. ¿Listo? Entonces, esa partecita naranja es importante. ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿O vamos bien? ¿Vamos entendiendo? ¿Aló? Sí, De profe, mi vamos parte está entendiendo. claro. ¿Sí? Listo, chicos, perfecto. Bueno, metodologías prospectivas. Entonces, ¿cuál es el enfoque que tienen estas metodologías? Es una construcción de futuros posibles o deseables. O sea, estas son, por eso se llama prospectiva. Nos proyectamos hacia un futuro. Entonces, ¿cuáles son estos tipos de metodologías? Los principales tipos son la planificación prospectiva, la planificación por escenarios y la matriz de Bester. Algunos
algunas referencias bibliográficas, algunos escritores o digamos que algunas bibliografías que se puede consultar. La matriz de Bester, pues algunos expertos dicen que la matriz de Bester pues no es un instrumento que nos permita crear un escenario posible. Pues realmente yo difiero porque la matriz de Bester es un instrumento que bien utilizado nos permite poder proyectar un territorio. Sí, y porque es que tiende a parecerse mucho a la planificación prospectiva y por escenarios. Pero digamos que la matriz de Bester nos permite hacerlo de una manera como más simplificado, más separadito y poderlo entender. ¿Listo? Entonces, los ejemplos para poder utilizar estas metodologías, entonces tenemos la comparación entre escenarios tendenciales. Acuérdense que esos escenarios tendenciales son aquellos que no han tenido ninguna intervención, o sea, son terrenos baldíos, digámoslo así. Y uno deseado, y aquel escenario deseado es uno que se planifica con una planificación sostenible, o sea, se diseña, se proyecta con una planificación sostenible. Entonces, para este tipo de metodologías, las herramientas más comunes que podemos utilizar para poder aplicar estas metodologías, tenemos los análisis tendenciales, tenemos variables críticas, escenarios de cambio. Estas son herramientas, digamos que son un poco más complejas, pero sí nos permiten proyectarnos hacia un futuro. Entonces, digamos que cuando estamos haciendo la distribución de un territorio, cuando se están cambiando, o sea, realmente estructurando completamente un plan de ordenamiento territorial, estas herramientas de análisis tendenciales, por ejemplo, es casi como estadística, esas variables críticas también, o sea, tiene que manejar las personas expertas en estadística y en estadística específica, digamos, del territorio. Conozco algunas personas y esos son personas súper tesas porque por eso no es muy usado este tipo de metodologías, porque es proyectar. Entonces, si yo no hago la proyección correcta, entonces tengo que hacer una proyección a una cantidad específica, a un área específica, una cantidad específica de habitantes. Y si se me pasan, y si en ese intervalo donde yo diseño ese plan de ordenamiento territorial, lo diseño a los 10 años y resulta que yo proyecté una población específica y resulta que la población aumentó. Entonces yo tengo que tener esas variables críticas, esos escenarios de cambio los tengo que tener en cuenta. Entonces, digamos que eso es muy técnico hacia el área de, mm, de todo lo que tiene que ver con estadística, ¿listo? Pero es un ejercicio muy bonito. Profe, Bueno, una consulta. ¿La matriz de Bester es también parecida como una especie de árbol de problemas o no? no, señor. No son parecidos, no, son totalmente diferentes. ¿Por qué me lo preguntas así? O sea, ¿o qué hiciste? ¿En qué parte se te parecieron? No, lo que pasa es como, digamos, es como una especie de causa-efecto, ¿cierto? O sea, algo así parecido. O sea, digamos que en anteriores trabajos se había hecho como también esa matriz de causa-efecto, pero más enfocada pues a identificar también problemáticas y bueno, obviamente la solución. Pues esta ya entiendo que es más a futuro, como usted está diciendo. Sí, y esta, por ejemplo, cuando se aplica una matriz de Bester, nos ayuda a ver qué factores son más importantes dentro de un problema. O sea, digamos, por eso es que de pronto tú piensas que es parecido a un árbol de problemas, ¿sí? Entonces, pero lo que pasa es que la matriz de Bester nos permite hacer una identificación de ese problema un poco más complejo, ¿sí? Nos permite tomar mejores decisiones basándonos en qué, en ciertas variables. Por eso es que yo les decía acá, acá en esta,
que cuando nosotros utilizamos estas planificaciones prospectivas, siempre hacemos un análisis tendencial. Estos análisis tendenciales que nos permiten poder, que nos permiten o qué es lo que nos arrojan ciertas condiciones y características futuras. O sea, una proyección, por eso se llaman prospectivas. Entonces, digamos que de alguna manera se pueden parecer, pero estas, digamos, nos permiten clasificar esas variables. Entonces, la matriz de Bester nos permite identificar cuáles son esas causas, que son aquellas que están activas, cuáles son los efectos, que son aquellos que son reactivos, cuáles son críticos, cuáles son autónomas, ¿cierto? Entonces, digamos que le damos un enfoque diferente. Puede que sea la metodología muy parecida a un árbol de problemas, pero no. Ya eso ya es basado a unas ciertas variables. ¿Listo? ¿Claro? Sí, señora, ok, gracias. Listo. Bueno, entonces las metodologías participativas. Entonces, estas metodologías participativas tienen un enfoque de inclusión social y conocimiento local. ¿Cuáles son las principales herramientas o instrumentos que podemos utilizar para estas metodologías? Entonces ahí podemos aplicar lo que es la cartografía social. Espérenme, chicos, que me está escribiendo un estudiante. ¿Ustedes han visto, alguien está tratando de ingresar? No. No, señora. Si ven que alguien está tratando de ingresar, chicos, me hacen el favor y me dicen, porque no me estoy dando cuenta. Listo. Bueno, entonces, dentro de estas metodologías participativas, entonces, tenemos los instrumentos como la cartografía social, también tenemos los diagnósticos participativos rurales, que es un instrumento que se utiliza casi siempre, y la planificación colaborativa. Una cosa que es importante, chicos, para que ustedes tengan en cuenta dentro de los conocimientos, cuando nosotros hacemos un proceso de planificación territorial, en estos procesos de planificación territorial, la participación de la comunidad, la participación del pueblo es sumamente importante. A veces en estos ejercicios de planificación no se tiene en cuenta la población, no se tiene en cuenta la comunidad, pero realmente la comunidad, ¿quién más que la misma comunidad conoce cuáles son sus necesidades, cuáles son sus falencias, qué es lo que realmente el municipio desea y quiere? Sí, que existen personas que son un poco complejas, pues los hay. Que existen personas que pelean, también los hay. ¿Sí? Por ejemplo, la situación que estamos viviendo ahorita en la zona donde yo vivo, que es en Santander y Boyacá. Yo vivo en Santander, pero ahorita están en un paro campesino. Uno dice, bueno, ¿qué necesidad hay de hacerlo? Pero ellos también tendrán ellos tienen digamos, ¿Razones? sus razones, gracias, tienen sus razones justificadas o no para poder pelear. Sí, efectivamente, le subieron. ¿Esto qué hace? Esto es ahí, espérenme que ahí está tratando de ingresar alguien. Ahora sí, ya. Ellos tienen sus razones y para exigir, digamos, lo que ellos están exigiendo. Bueno, pero no vamos a hablar de eso, pero que es un ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, en esos procesos de participación ciudadana se tratan todos este tipo de temas y eso hace parte, o sea, por lo que están peleando, hace parte de esta planificación territorial. No, se planificó de una manera exagerada. Se hizo un análisis tendencial demasiado elevado. No se tuvieron en cuenta. Por eso, si ven, chicos, vamos teniendo en cuenta cómo podemos encajar una cosa con otra. Cuando hablamos de estas metodologías perspectivas, teniendo el ejemplo que les estoy tomando de estas protestas que están haciendo, digamos, los campesinos, no sé si en otras zonas, pero tengo entendido porque pues nos afectaron aquí a Santander y Boyacá,
que lo están haciendo los campesinos, esos análisis tendenciales nos permiten detectar cuáles cambios y comportamientos repentinos se pueden hacer, se pueden presentar en lo que tiene que ver infraestructura, en lo que tiene que ver en reestructuración de predios, en muchas cosas. Y eso es lo que se está viendo ahí. Ellos están, digamos, protestando, peleando, bueno, no digamos que peleando, protestando porque el impuesto predial, digamos, decía un señor, de 100 millones de pesos pasó a 300 millones, o sea, una perspectiva, un análisis tendencial demasiado elevado, no se tuvieron en cuenta ciertas características. Entonces, ¿sí me van entendiendo, chicos? Entonces, un proceso, perdón, un proceso de planificación territorial es un proceso que exige demasiado compromiso, exige demasiada detalle, demasiado cuidado para poder establecer. Lo que pasa es que no se haga de la manera correcta, que se busquen a veces formas inadecuadas, no tan profesionales para poder, digamos, diseñar este tipo de instrumentos. Sí las hay, pero digamos, si se hacen de la manera correcta, siempre debemos buscar el beneficio de quién, de la comunidad, de las personas que hacen parte de ese territorio. Entonces, un Profe, ejemplo, señor. en las, digamos, en las consultas previas se puede utilizar estas metodologías participativas. Sí, claro, claro. La cartografía social, por ejemplo, es una herramienta súper importante porque nos permite poder trabajar con las comunidades y esos diagnósticos participativos rurales también. Entonces, ellos nos permiten, este tipo de herramientas que nos permiten elaborar mapas sociales, hacer talleres, trabajar con la comunidad. Cuando se trabaja con la comunidad, pues podemos identificar cuáles son esas problemáticas, cuáles son esas potencialidades locales que pueden haber dentro del territorio, o sea, qué es lo que yo puedo, qué es cuando hablamos de potenciales locales, o sea, qué es lo que puede resaltar dentro de una comunidad, dentro de una vereda, ciertas condiciones. Hay veredas que tienen unas condiciones totalmente diferentes, que pueden estar dentro del mismo territorio, pero tienen diferentes condiciones que nos permiten, que las potencializan unas a las otras, ¿no? Entonces, eso es importante. El trabajo y la participación de la comunidad es muy, muy importante, porque ¿quién es más que la misma comunidad sabe cuáles son las necesidades que hay dentro de un territorio? Entonces, ¿cuáles serían esas herramientas comunes que podemos utilizar cuando utilizamos estas metodologías participativas? Tenemos talleres comunitarios, para quien me acabo de preguntar. También tenemos mapas mentales que podemos hacer con la misma comunidad. Entrevistas, podemos hacer recorridos de campo, conocer el territorio. Por eso, muchas veces uno dice, esos planes de ordenamiento territoriales que se hacen en la oficina se notan. Se notan, chicos, se notan. Por eso, en estas últimas administraciones que han existido, tanto de pues, presidenciales y de ahí para abajo todas, se han podido ver que algunos municipios, departamentos han cambiado sus planes y sus esquemas de ordenamiento territorial porque, digamos, estaban desactualizados, estaban elaborados de pronto solo a escritorio, pero hay que hacer recorridos del campo, hay que irse a las zonas rurales, hay que trabajar con la comunidad, hay que saber cuáles son esas necesidades que tenemos dentro del territorio, cuáles son esas potencialidades, cuáles son esas problemáticas ambientales, no solo ambientales, también sociales, también económicas. Entonces, todas esas, por eso es que esos planes se han ido mejorando y después se han ido estructurando. Listo, chicos, preguntas hasta acá. ¿Vamos claros? ¿Vamos entendiendo? Me gusta que participen así como han participado sus dos compañeros, que aporten a lo que yo he ido hablando. Vamos bien, profe, vamos bien, excelente, gracias. Listo. Bueno, antes de seguir con estas metodologías sistémicas, es importante que tengamos en cuenta como complemento
cuando hablamos cuando hablamos de análisis tendenciales, que es cuando nos proyectamos, que sé que les causó también, digamos, curiosidad saber un poco más. Esto, ¿cómo funciona o cómo podemos trabajar estos análisis? Cuando hacemos estos análisis tendenciales, también podemos analizar u observar los datos de diferentes formas. Entonces, cuáles son aquellos datos que aumentan, cuáles han disminuido, cuáles se mantienen. Entonces, ahí es donde, digamos que eso es más tema estadístico, pero sí nos permite analizar de una manera diferentes aspectos como en la economía, como la parte industrial, también lo podemos manejar con la parte ambiental y la educación. Entonces, estos análisis tendenciales nos permiten cómo, cómo mirar el pasado, digamos, de un territorio para entender ese presente. Por eso se llama prospectivo. Entonces, podemos devolvernos lo que están haciendo, digamos, algunas administraciones revisan los planes o los esquemas anteriores, revisamos qué teníamos para poder entender este presente que estamos viviendo en ese territorio y poderlo proyectar, o sea, llevarlo, anticiparlo a un futuro, ¿cierto? ¿Por medio de qué? De datos. Ese análisis tendencial es lo que no se hizo de una manera correcta o lo hicieron, no lo hicieron tal vez periodo por periodo para presentarse, digamos, ¿qué más ejemplo que lo que se está viendo ahorita en el paro campesino? Eso es elevada estratificación. No se hizo un análisis tendencial correcto y ahí se están viendo las consecuencias. ¿Listo? Bueno, las metodologías sistémicas e integrales, el enfoque que tienen estas metodologías es comprender el territorio como sistema, ¿cierto? Como un sistema complejo, cómo se encuentra estructurado, cómo está definido ese sistema, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las principales herramientas? Entonces, herramientas de enfoque sistémico, análisis multicriterio, planificación adaptativa. Digamos que estas metodologías sistémicas son metodologías que se trabajan ya un poco más complejas, se hacen ya con profesionales específicos, porque un ejemplo de este tipo de herramientas, por ejemplo, de enfoque sistémico, de análisis de multicriterio, tenemos lo que es la modelación ambiental, los análisis alternativas del uso del suelo. Entonces, cuando se hace esos análisis de uso del suelo, entonces necesitamos determinar cuáles son los criterios ecológicos, cuáles son los criterios sociales y económicos que se encuentran dentro de ese territorio. ¿Cuáles son las herramientas más comunes que podemos utilizar en este tipo de sistemas? Entonces ya son un poco de herramientas más complejas que son matrices de relación. Aquí entran nuestros queridos y adorados software, los sistemas de información, los indicadores territoriales. Entonces, digamos que estas metodologías es como lo nuevo que se está implementando o se ha venido implementando. Tampoco podemos decir que eso es de ahora. Los sistemas de información geográfico han ayudado a mejorar muchísimo y a veces también uno entiende que el aumento de ciertas, por ejemplo, de impuestos y todas esas cosas, pues obviamente estas metodologías, estos softwares, pues tienen un costo, ¿no? El implementar esas nuevas metodologías, pues van a generar costos. Que esos análisis tendenciales no se tuvieron en cuenta hace unos años, ¿sí? Entonces, digamos que todo es como un eslabón, todo encaja una cosa con otra. Entonces, eso es importante, pues, conocerlo y tenerlo en cuenta. Tenemos metodologías mixtas o integradas que tienen un enfoque de combinación técnicas racionales, prospectivas y participativas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas metodologías? Lograr una planificación sostenible, contextualizada y adaptable. O sea, necesitamos que estas se puedan adaptar a las condiciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué herramientas o cómo podemos entender o qué ejemplo podemos traer para poder entender el uso de la cartografía social, el análisis de multicriterios para formular un plan de desarrollo local? ¿Qué herramientas se utilizan para poder hacer estas metodologías y estas cartografías? Entonces, aquí podemos también utilizar los sistemas de información geográfica
la muy querida e importante participación comunitaria. Podemos hacer un análisis de escenarios, porque no es lo mismo hacer una planificación, por más de que estemos en el mismo departamento, no todas las zonas rurales, no todas las veredas, no todos los municipios tienen las mismas necesidades, los mismos enfoques, ni siquiera tienen la misma economía. Entonces, por eso es importante hacer esos análisis de escenarios. Entonces, aquí vamos a hacer, ya para ir finalizando y ir contextualizando y teniendo claro, este cuadrito es súper importante porque es un resumen comparativo. Bueno, antes de leer el resumen, preguntas. Pregunta, chicos. O vamos, mejor dicho, súper. Vamos bien, profe, vamos bien. Listo, perfecto, ¿no? Estos chicos me salieron, pero pilísimos. Bueno, entonces, el resumen comparativo. Entonces, este cuadro se basa en el tipo de metodologías, los enfoques principales, cuáles serían las herramientas claves que yo puedo utilizar, que puedo tener para ese tipo de metodología y cómo se aplica esa metodología. Entonces, es un Profe, resumen de... Señor, ¿tu merced nos puede regalar esa presentación cuando y acabe la yo reunión? conozco ¿O? esta voz. Claro que A- sí. Adrián Lagos. Adrián, yo sí decía, esa voz me parece conocida. Claro, Adriancito, ni más faltaba. Sí, chicos, yo se las voy a pasar, por eso la Bueno, tengo en profe, PDF. listo, gracias. Bueno, entonces, este resumen comparativo, valga la redundancia, resume todo lo que he venido hablando. Las metodologías, entonces, la metodología tradicional, la prospectiva, participativa, sistémica integral, mixta e integrada. Cada una con su enfoque principal, con las herramientas, posibles herramientas que yo puedo utilizar y cómo lo puedo aplicar. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, solo vamos a hablar de la primera, que es la tradicional racional. La metodología tiene un enfoque técnico normativo, las herramientas, esas herramientas de diagnóstico o la matriz DOFA, que es una de esas herramientas que podemos utilizar con esta metodología, y cómo lo podemos aplicar o cuál es el ejemplo de aplicación en los planes de ordenamiento territorial o los esquemas. ¿Listo? Bueno, tenemos las herramientas de planificación territorial. Entonces, ya para resumir, las herramientas de planificación, que son instrumentos técnicos, normativos y participativos que nos permiten o que nos ayudan a facilitar el análisis, el diagnóstico, formulación y seguimiento de los procesos de ordenamiento y desarrollo del territorio. También nos ayudan a convertir toda esa información que recolectamos de esos instrumentos, de esas herramientas que utilizamos dentro del territorio para poder tomar decisiones y acciones concretas dentro de un proceso de planificación territorial. ¿Listo? Y ya para ir finalizando, tenemos diferentes herramientas de diagnóstico y análisis de territorio. Entonces, algunas herramientas y análisis del territorio nos permiten conocer y entender diferentes situaciones actuales del territorio. Entonces, ¿cuáles situaciones podemos analizar dentro de una situación del territorio? Entonces, podemos su estructura, las diferentes dinámicas y las problemáticas. Entonces, las principales herramientas que ya las he nombrado, sino que se las volví y se las digamos, nombré para que las tengamos claro, las herramientas. Entonces tenemos las herramientas de sistemas de información geográfico, como el QGIS, el ArcGIS, que son todos esos software que ustedes, por ejemplo, quienes están viendo fotointerpretación, están aprendiendo a manejar el QGIS. Esos son software, el ArcGIS, que nos permiten, digamos, tracear o mapear todas las variables ambientales, sociales y económicas de un territorio. Las cartografías temáticas, entonces, digamos, los mapas que vienen diseñados como coberturas vegetales, como mapas del suelo, riesgos, servicios. Eso serían más las matrices de diagnóstico. Tenemos la FODA o la DOFA.
¿cierto? Porque nos permiten identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas dentro de un territorio, indicadores territoriales. Esta línea base ambiental y socioeconómica esta línea base va sí o sí, siempre que se hace este proceso, porque nos permiten recoger como una información inicial sobre el estado del territorio. Entonces, esta línea base es fundamental, tanto ambiental como socioeconómica. Entonces, cuando se aplican estos instrumentos o estas herramientas, nos permiten elaborar un mapa de conflictos del uso del suelo para identificar zonas críticas de deforestación, por ejemplo, y expansión urbana. Entonces, cuando se hace esa línea base, casi siempre elaboran este tipo de mapas. Entonces, por eso les puse ese ejemplo para que puedan entender cómo podemos utilizar estas herramientas de diagnóstico territorial. ¿Listo? Las herramientas de prospectiva. Entonces, estas herramientas nos sirven ¿para qué? Para, ya les había dicho, proyectarnos. Esto es un resumen de todo lo que les he ido hablando. Estas diapositivas se las dejé, mejor dicho, les hice la tarea. Sirven para anticipar escenarios futuros, que ya les dije. Podemos utilizar las herramientas de planificación, matriz de Bester, el árbol de problema. Por eso, si el que me preguntó, que no me acuerdo el nombre, si ves que por eso se aparece la matriz de Bester, porque hacen parte del mismo tipo de herramientas. ¿Listo? Listo, profe. Gilmer. Y aquí también tenemos, aquí volví, les hice resumen de las herramientas de normativas, se las saqué una a una, que son los instrumentos de ordenamiento territorial, los planes de desarrollo, el plan de manejo ambiental. Ahí están los PONCA, para quien me dijo que iba a trabajar con una cuenca, deben buscar el PONCA de esa cuenca para para gestionar cómo gestionaron esos recursos y cómo son y cómo están distribuidos esos ecosistemas estratégicos. O sea, quien me dijo que el ejercicio lo iba a hacer con una cuenca, bases en un PONCA, por eso tuvieron harto tiempo para poder hacer el ejercicio. Las herramientas participativas, entonces tenemos las cartografías sociales, los talleres de mesa, las entrevistas, los diagnósticos participativos. ¿Listo, chicos? Entonces, esto ya es el resumen realmente de todo lo que les he hablado anteriormente. Se los resumí en cada una de esas herramientas para que las tengan claro, complementar lo que hemos visto dentro del curso en los referentes bibliográficos, y no necesariamente solamente pueden utilizar esas herramientas que están dentro de la matriz 2. Pueden utilizar y complementar, si creen ustedes como grupo que su problemática se puede utilizar más de 2 herramientas o más de 2 metodologías, y pueden utilizar de las que les traigo acá, válido es. ¿Listo? Entonces, como conclusión general y ya para terminar, las herramientas de planificación territorial no actúan de forma aislada. Ellas siempre, por eso todo el tiempo les he dicho, ellas son una cadena, se complementan las unas a las otras, son un eslabón que hace que ese proceso de planificación territorial sea eficiente y realmente sea un instrumento donde nos permite identificar las necesidades del territorio, nos permita identificar y proyectarnos, perdón, y proyectarnos y poder hacer un análisis tendencial, o sea, proyectarnos que esa integración y ese análisis técnico, esa participación ciudadana tenga una visión prospectiva, o sea, que nos permita avanzar hacia un ordenamiento sostenible, equitativo y resiliente. Eso es lo más importante del uso adecuado de estos instrumentos dentro de la planificación territorial. Y ya para terminar, les dejo esta reflexión. La planificación territorial combina el análisis técnico con la participación social para construir territorios sostenibles y resilientes. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas, dudas e inquietudes? Pero no todos a la vez, por favor. Claro, profe, muchas gracias. No se me vayan a ir todavía, por favor. No, chicos, ya
en el chat de esta sesión les voy a compartir estas diapositivas para que, de todos modos, chicos, pues la verdad yo casi nunca comparto mis diapositivas porque eso es material mío. Queda la grabación. La grabación a partir de mañana ya queda colgada en el entorno de acompañamiento docente donde dice web conference. Ahí está la grabación de la primera y va a quedar la grabación de esta segunda. Bueno, en el chat de esta sesión les voy a enviar un formulario para que llenen la asistencia, chicos. Entonces, por favor, vamos a ingresar muy juiciosos. Voy a compartir porque ahí hay algunos datos que de pronto no los van a necesitar. Les tiene que aparecer así como les estoy mostrando. Ya están ingresando, muchachos. Sí, señora, sí. Bueno, entonces ahí que les piden, indique su código, es su número de documento de identidad. Deben seleccionar la zona a la que pertenecen cada uno de ustedes. Entonces ahí están todas las zonas, zona occidente, centro sur, oriente, Boyacá, Cundinamarca, Caribe, Orinoquía. Bueno, deben seleccionar el nombre del centro al que cada uno de ustedes pertenece, seleccionar el curso que corresponde a la actividad en la que están participando. Entonces el curso, ¿cuál es? Planificación territorial, ahí está, por defecto. Seleccionar el programa en el cual se encuentra matriculado. Entonces, acá hay estudiantes de agronomía, de ingeniería agroforestal, entonces de ingeniería ambiental, si hay alguno. Por favor, seleccionan el programa al cual están matriculados. Selecciona la actividad en la que está participando. Esta es la segunda web. Entonces, ahí aparece web conferencia 2. Y el 7 indique su nivel de satisfacción frente a la actividad, siendo 5 muy satisfactorio y 1 nada de satisfecho frente a estas 3 preguntitas. Si tienen alguna observación buena o no tan buena, porque pueden haberlas, por favor, las pueden escribir ahí. ¿Listo? ¿Todos pudieron ingresar a ese link? Sí, profe, sí, yo sí. Sí, señora. Listo. Bueno, chicos, y ya para finalizar, les voy a pedir un grande favor. Vamos a prender las cámaras y nos vamos a tomar una foto. Si están despeinados, peínense. Pues creo que más despeinada que la profesora no pueden estar. Profe, muy buenas noches, ¿cómo estás? Yo estoy en la calle, qué pena, no hay problema. No Lo que pasa es que importa, no importa. Lo importante es que me haya puesto cuidado. claro No que pasa sí, nada. profe, sí, eso te iba a preguntar. Yo estuve muy atento, pues, a la web conference. Sin embargo, esto queda grabado, ¿cierto, profe? De todas maneras. Queda grabado ya a partir de mañana. Con el favor de Dios, lo encuentran en la plataforma, en el entorno de acompañamiento docente, en donde dice web conference, y ahí está la grabación de la primera y esta. ¿Listo? Bueno, los demás están como tímidos, pero bueno, no importa. Gracias, profe, gracias. A ustedes, chicos, muchísimas gracias por su asistencia. De verdad que estoy contenta con ustedes, son muy juiciosos, muy proactivos. Yo los he acompañado en su proceso, yo vivo muy pendientes porque ustedes son mis chicos. Entonces, sigamos juicioso trabajando. Nos quedan 9 días para terminar la actividad. Entonces, quienes no hayan retroalimentado, quienes no hayan participado, pues están a tiempo para hacerlo. ¿Listo, chicos? Muchísimas gracias por su asistencia. Que Dios los bendiga. Una feliz
noche. Igualmente, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias.